Cuando lees una nueva historia, ¿qué sucede en tu imaginación? Eres capaz de imaginar completamente un mundo de posibilidades y dependiendo del género te creas un mundo en tu cabeza y te eriza la piel con cada una de las palabras. O no eres nada profundo y lees simplemente como si fuera un capítulo de una serie o película más. Seas del tipo de fan que seas, los libros es una fuente nueva de exploración de aventuras y el objetivo de ello es que a través de las letras te haga sentir algo que puedas llevar a la realidad. Por ello, nacen las películas, de ahí nacen las series y esos pedazos de papel son las primigenias de las ideas. Y al parecer este nuevo film, protagonizado por Jenna Ortega y Martin Freeman, busca llevar ese sentimiento a través de una historia entre una estudiante y un profesor que va más allá de la enseñanza. Así que bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Miller's Girl. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá en una review más de este canal! En la que precisamente los libros, los autores, las palabras, la poesía, los géneros es el tema principal. Y por ello, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es el libro que te ha hecho sentir algo más allá por la manera en que está escrito? Digamos, sí, puede ser, ¿por qué no? Tu libro favorito. O no tiene que ser precisamente el favorito, sino ese que recuerdas que te hizo sentir especial. No la historia, sino a ti, por redescubrimiento, por emoción, por lo que sea. Cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Jade Bartlett, escritora que ha participado en proyectos como El Contador, Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Presencias del Mal. Llega con una historia polémica, controvertida, que tiene como premisa el desenvolvimiento que, lamentablemente, y sí, es común, y sí, bastante común, cómo se crea de la raíz una especie de amorío entre un estudiante y un maestro. Cairo, una joven y talentosa escritora, se embarca en una odisea creativa cuando su profesor le asigna un proyecto que los enreda a ambos en una red cada vez más complicada. A medida que los límites se difuminan y sus vidas entrelazan, el profesor y su alumna deben enfrentarse a lo más oscuro de sí mismos, mientras se esfuerzan por preservar sus objetivos y las cosas que más aprecian. Y mira, esta sí, es una película que al ver esas hipnosis, quisieras que realmente pudiera haber sido algo más cercano a lo que es esa descripción. Y no algo simplemente como un viaje, el cual no tiene un propósito final, sino que, y ahora sí, entendiendo las opiniones diferidas de la gente, se siente como una cinta más pretenciosa que un film. Todo lo contrario a la otra cinta que realmente no es tan pretenciosa y sí le llovieron comentarios de ser pretenciosa. Poor Things, que tenemos la crítica ahí. Es más de eso que un film que represente de gran manera una realidad. Verán, Miller's Girl se trata sobre una relación que se desarrolla entre una adolescente sabia más allá de su edad, interpretada de una buena manera por Jenna Ortega, y que también es con la personalidad que mayormente la conocemos, ¿no? Y quizás con la que más se siente cómoda esta actriz. Una vez más, alguien que se va haciendo cada vez más oscuro en su interior, por no conseguir lo que quiere, pero que desde un principio nos deja ver que debido a la soledad o al ser una especie de marginada en el pequeño pueblo que vive, sola y haciéndose culta a través de la lectura de libros, descubre a un autor que escribe sobre el género erótico y le hace sentir algo más allá a través de las páginas. Tras esto, descubre que ese autor dará clases en una escuela cercana. Entonces, se embarca en una aventura hacia conocerlo en persona. Y en cuanto al maestro intelectualmente desnutrido en ese momento, se ahonda en la exploración sobre conocer mucho más allá y dándole un trato especial y preferencial a esta estudiante, ya que nadie en su vida le había dicho nada especial acerca de su libro. Un contexto, sí, perfecto para el discurso circular de Twitter en todos los días. Y más allá de las polémicas escenas de Martin Freeman y Jenna Ortega, que sí que se llevan más de 20 años
30 casi, y que la verdad, considerando las pocas que hay entre ellos, más allá de miraditas y acercamientos, pudo haber sido mucho peor. Así que no podemos agarrar un aspecto que nos indigne como algo malo del film, porque en cuanto a este tipo de escenas, si bien ambos actores firmaron y son conscientes, se nota que no decidieron pisar a fondo el acelerador y lo dejaron en una especie de soft porn para la imaginación. Y así es en parte el ritmo que tomará el film hacia la parte final, haciendo muchísimo énfasis en la construcción y transformación de cómo un modelo a seguir o un ídolo del cual te volviste fan por algo que él escribió puede llegar a convertirse en una aventura entre ambos, la cual es alimentada por sus gustos e interpretaciones de este género erótico. Y aunque el film tarda bastante de lleno en pisar los temas polémicos que pueden existir entre una relación polémica y de favoritismo, y cómo eso puede llegar hasta los términos legales si evoluciona, se puede sentir un ambiente extraño que la diferencia de otras historias en cuanto al término de originalidad. No obstante, todo el escenario del film, y conforme a los pocos personajes que la película requiere, se sienten demasiado aislados de un mundo exterior que no pareciera ser real, que simplemente está ahí para complementarse, aunados a la narración de la misma Jenna Ortega, de tanto sus pensamientos conforme trata de conseguir lo que quiere y las sensaciones que recorren su mente y cuerpo en ciertos momentos. No se focaliza tanto en los hechos puntuales, sino que de tanto construir el camino hacia algo implícito que pasó entre el estudiante y el profesor, se le termina acabando el tiempo al film y no consigue mantener ese frenesí en el espectador, que sí te puede generar una historia mejor construida dentro del mundo del erotismo, entre dos figuras que saben que están haciendo lo incorrecto, como que es un sí quiero pero sé que está mal, sí quiero pero sí quiero, pero nunca pasa nada. En sí, el personaje de Jenna Ortega, quienes podemos decir que sí, es la protagonista de la historia, tiene una ligera evolución en donde finalmente se transforma en villana, y en un contexto donde generalmente el que está mal es el profesor. La directora trata de dar un plot twist en este film que no se termina de construir muy bien, por lo que ya habíamos contado de querer resolver muchos temas en los últimos 10 minutos. Ni se termina de entender muy bien, ya que el Cairo, quien rehacia a su objetivo, se termina reprimiendo y trasladando su comportamiento a un personaje caprichoso y vengativo, quien a toda costa quiere conseguir lo que quiere, y haciendo una tormenta de arena, no importa a quien se lleve a su paso. Una simulación es lo que define mejor a este film, en el hecho de ¿qué puede pasar desde el punto de vista de un maestro si te metes o le das una pequeña apertura a la posibilidad de abrir una relación estudiante-maestro? Entiéndase, estudiante-maestro, a que puede ser de cualquier género. Aquí vemos profesor hombre y estudiante mujer, pero puede ser de cualquier manera. Y las consecuencias que eso puede tener para tu vida, tu autoestima y entorno laboral. Mientras que en el punto de vista de El Cairo, simplemente es una oportunidad perdida de saber cómo se siente. Ahora bien, para terminar, dijimos que el film tiene muchos momentos de construcción. Y sí, hay varios en particular que tratan de trasladar lo que un lector puede llegar a sentir cuando está leyendo. Eso me parece extraordinario. Me pareció que de las únicas escenas que pueden realmente transmitir algo al espectador es cuando el maestro lee y se masturba precisamente con el escrito que su estudiante deseada le escribió sobre la interpretación de su libro, llevando las palabras al siguiente nivel y los dos llegando a fantasear el uno con el otro tal a través del género. Así que podemos finalmente concluir que La chica de Miller es un film sin equilibrio, que cuenta con una historia que hace referencia al mundo real, pero que sin embargo carece de los elementos que refuercen la fuerza que quiere transmitir el guión a través de lo visual. Una embarcación que busca desesperadamente mostrar lo que sería en una mente con expectativas de experimentar algo, cualquier cosa que esté a la altura de las vidas rapsódicas de los autores que idolatran una simple lectora, pero que al traspasarlo a la realidad se da cuenta de que en esa ficción podemos encontrar cierta comodidad que no existe en la realidad. Una realidad que nos engaña a nosotros mismos sobre lo que queremos, disfrazada por supuesto de inteligencia y elegancia. Bueno, eso
Ese último párrafo que acabo de leer y que escribí para este video, la verdad es todo lo que este film tuvo, pudo y quiso llegar a ser. Un thriller erótico que busca lo provocativo y lo sensual a través de las palabras finas y lo que un lector puede llegar a sentir gracias al poder de la imaginación, el autoengaño y la búsqueda incesante por experimentar algo. Sin embargo, todo eso se queda corto gracias al desequilibrio provocado por el mismo afán de tocar cosas donde no las hay. Listo y sencillamente, una historia sin la madurez para implementarla con originalidad. Lamentablemente, predecible también. Así que bueno, yo por eso, mi querido fan de lo erótico, a este film yo le doy 2 estrellas como calificación personal. Y es regular. Don't you get scared walking through those woods? I'm the scariest thing in there. In your own words, how did it start?